¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast llamado Se contó una noche, donde indagaremos los casos paranormales, como historias, anécdotas o vivencias, donde tú tendrás la última palabra de creerme o no. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos últimos meses? Espero que bien. Yo también he estado bien. Sé que no he subido videos, pero este va a ser el inicio de una gran historia. Así que recuerden, vamos a seguir con las dinámicas que nosotros tenemos. Vamos a empezar con nuestras tres historias. Estas ya sean contadas, creadas o dichas por el público. Luego un corte y la siguiente vamos a hacer un tema. Hoy tenemos un tema un poco fuerte, eh, duro de decirlo, y pues espero que les guste. Después de eso cortaremos, tal vez si hay algún, no sé, comentario, algo que decirles, los sabré decir. Recuerden que para las historias, ustedes tienen que ayudarme y ponerle algunos nombres. El mejor nombre será dicho en el siguiente video, así que comencemos. Bueno amigos, para esta primera historia vamos a comenzar fuerte, así que eh, les recomiendo un poco de discreción y para entrar un poco en contexto voy a entrar en un personaje, espero me salga bien y comencemos. Hola, soy Leonardo y esta es mi confesión. Yo no estoy arrepentido de nada. Para mí fue muy difícil cuando era pequeño. Crecí sin un padre. Mi madre era una prostituta. No veía por mí. Creo que eso detonó uno de los odios más grandes. A medida que crecí, no fue nada fácil. Me crié en lugares de mala muerte, donde lo último que quería es estar ahí. Cómo las trataban, cómo abusaban de ellas. Tal vez ahí aprendí que la violencia contra ellas sería normal. En mi adolescencia fui muy rebelde. No me importaba nada. Tomaba, fumaba, robaba, extorsionaba. Era fuerte y para mí no había ningún problema. La primera vez que estuve a punto de hacerlo fue cuando estaba tan ebrio y salí en una noche y la vi, estaba ahí, estaba indefensa. Quería atacarla, pero parecía que aún me mantenía en lo poco cuerdo. La recuerdo bien, pero aún no se detonaba la bestia en mí. Cuando mi madre murió,
Ni siquiera fui a verla a su funeral. Demonios. Ni siquiera sé dónde está enterrada. Pero algo de mi poca humanidad había muerto con ella también. Veía a las mujeres ya más indefensas. A los 29 años, yo declaro que asesiné a mi primera víctima. Una joven de tan solo de 17 a 21 años. Le había invitado un par de tragos y me sobrepasé con ella, pero ese era mi objetivo, arrancar su vida. Créeme, lo disfruté. Y desde ese momento sentí esa adrenalina donde yo quería cada vez sentirme más poderoso, quitándole la vida a más mujeres. Hoy, a 5 minutos de mi ejecución, estoy dejando esta carta con mi confesión. Alrededor de 35 mujeres fue las que yo quité la vida. No me arrepiento porque esta es mi historia y nadie podrá quitar lo emocionante que fue para mí. Bueno, espero que les haya gustado esa historia. Es más como una confesión, pero eh, traté de simularlo bien. Recuerden, todo esto es creado. No me lo dijo nadie o me lo ha mandado nadie aún. Recuerden que si quieren mandarme una anécdota, está ahí los comentarios o a mis redes sociales, que creo que es Twitter, si no me equivoco. Y continuemos. Uf, para nuestra segunda historia, esta vez será de algo paranormal, algo que vas a ver, vas a sentir y en este caso vas a escuchar como algo que siempre estuvo ahí y siempre te dijo, estoy aquí, cambia una vida. Bueno, esta historia empieza con tres grandes amigos, Génesis, Michael y Liliana. Estos desde muy pequeños eran inseparables. Salían a jugar, comían, se peleaban, claro, pero era parte de la amistad. Les encantaba jugar entre las 5 hasta donde diera el cuerpo. Para ellos, cada minuto de estar con sus compañeros, para cada uno, era especial. Pero había una sola condición para ellos. Es que si jugaban,
no se acercaran a cierta casa, a cierto lugar donde todos conocían, donde se contaba que siempre se veían sombras. Parecía que alguien vivía ahí, que sí era habitada. Pero cuando alguien iba a revisar, siempre solo había escombros, una cama quemada y diferentes artículos botados en el piso. Esos niños nunca tuvieron miedo a nada. Siempre andaban ellos casi solos. No era un lugar como para no estar tranquilo. Pero ese era su único límite. Lamentablemente un día, Génesis dijo, oigan, salgamos a jugar. Y bueno, Michael y Liliana, entusiasmados, dijo, claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacerlo? Cuando Liliana como que se cayó un rato, quedando viendo algo, y dijo, ¿qué tal si exploramos la casa cero? Ellos así la llamaban, ya que no sabían nada de ella, por dentro, cómo era, si ella tenía algo, un sótano, algo, nada. No sabían nada. Para ellos era la casa cero. Michael dijo, yo creo que deberíamos seguir manteniéndonos al margen o lejos de esta casa. Génesis dijo, me parece interesante. La casa cero, ¿qué tendrá? Tal vez sea un portal a una dimensión donde nos podamos divertir. Donde hay monstruos gigantes, dinosaurios, cosas espectaculares que nunca vamos a ver y no quieren que los adultos lo veamos. Liliana, sí, 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 decía. Vamos, 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 insistiendo a Michael, agarrándole de la mano. Y a Génesis. Estaba tan emocionada diciendo que quería entrar porque lo que dijo Génesis para ella lo llamó la atención. Michael, receloso, aceptó. Génesis, siendo un poco la mayor, decidió tomar el riesgo de ir primero. Fueron de la mano, con mucha precaución al inicio. Tenían que saltar una pequeña valla para poder entrar. Como eran niños, no hubo ningún problema. Lamentablemente, ningún adulto los vio hacer esto. Pero bueno, siendo Michael el último que saltó para entrar, este, al tocar el piso, enseguida sintió algo. Regresó a ver y dijo, oigan, en la casa hay alguien. No creo que deberíamos de entrar. Liliana dijo, no, 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 no. Estás loco, no, aquí no existe, no ha vivido nadie, es la casa cero. Imagínate la emoción, imagínate la aventura. Génesis, por su parte, con un poco de dudas, le dijo a Michael que se tranquilice. En esta casa
sus padres han dicho que no vive nadie, que no creen en los cuentos que dice la gente, ya que solo quieren crear un ambiente de miedo para eso, para esta casa. Sin más retardo, Génesis encontró por la parte de atrás un pequeño hueco que se hacía en la pared, en una de esas paredes, y dijo, entremos. Ahí está, esa es nuestra oportunidad. Liliana dijo, sí, qué emoción. Imagínense, ¿qué vamos a encontrar en la casa cero? Imagínate, Michael. Michael, aún asustado, entró y así entraron. Al inicio los niños estaban confundidos. Creían que iba a haber más cosas, tal vez para jugar, para emocionarse más. Lo que vieron fue simplemente una casa vacía para ellos. Mucha basura por aquí, cosas que no les divertía mucho. Exploraron un poco, un cuarto, otro cuarto, hasta que Michael empezó a llorar. Génesis no sabía por qué. Liliana se estaba alejando un poco, diciendo que, ay, él, ¿por qué empieza a llorar? Génesis tomó a Michael y le dijo, Michael, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Es que está ahí, decía Michael. Míralo, es de nuestro tamaño. Ahí está, míralo. Génesis regresó a ver muy lentamente y vio como algo arrastraba a Liliana. Asustada, corrió para ver rápidamente qué era, con Michael en manos. Le jalaba y decía, no podemos dejarla, no podemos dejarla. Al asomarse al ver dónde estaba, dónde entró Liliana, no había nada, no había nadie. Génesis dijo, Liliana, para con esta broma, no es nada divertido. Michael lloraba cada vez más fuerte, hasta el punto de que se orinó. Génesis, al no saber qué hacer, empezó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Pero parecía que las paredes se hacían más grandes. La casa se hacía aún más grande y que el sonido nunca iba a salir para afuera. Fue cuando escuchó que por uno de los pasillos Génesis estaba sonriendo, se estaba riendo. Liliana estaba riendo, perdón. Y Génesis dijo, esa es Liliana. Regresa, ven Michael, ven. Está bien, solo nos está haciendo una broma. No llores. Efectivamente, Liliana estaba en una posición fetal, riéndose. Génesis se enojó y dijo, ¿tú crees que esto es gracioso? Mira cómo está Michael. Y al acercarse, cada vez la risa se convertía en llanto. Y esto era agudo
y de repente era grave, más grave, hasta que se convirtió en un grito. Liliana la regresó a ver a Génesis y le dijo: les dijeron que no entren a esta casa, ¿verdad? Pero no era Liliana, era algo que la había poseído. Desde ese día no se sabe el paradero de Génesis, Michael o Liliana, pero los moradores de ese lugar dicen que siempre ven a tres niños entrando por la parte de atrás de esa casa y que luego escuchan cómo juegan, pero cuando revisan no hay nada. Bueno amigos, espero que les haya gustado esa segunda historia. Perdón. Eh, Recuerden, pónganle su nombre. Y la segunda historia, la tercera historia, perdón, empieza así. Era, eran dos grandes amigos, Roberto y Darío. A ellos les apasionaba el ciclismo. No había montaña que ellos no la hayan recorrido. Siempre se metían en lugares que la gente decía que no eran adecuadas o tal vez no era permitido hacer ciclismo, pero ellos lo hacían de igual manera. Se divertían, para ellos eso era lo importante. Uno de estos viajes que fue planeado para una montaña que ellos esperaban con ansias de visitar, llegó el día, perdón, llegó el día y estaban muy emocionados. No había nada que los hubiera parado. Pero bueno, antes de llegar a esta montaña, tenían que pasar por un pueblito. En este pueblito, pues, cogieron un poco de víveres y agua y para tomar el inicio de esta gran aventura para ellos. Cuando ya se estaban acercando a, a la última casa donde se podría decir que existía población antes de sumergirse a este bosque, a esta montaña. Justo en una esquina había una tienda. Le dijo: jóvenes, señor de la tienda, vengan un momento. ¿A dónde se dirigen? Muy amablemente preguntó. Los jóvenes, Roberto especialmente, dijo: ah, sí, señor, muy buenas. Vamos al sendero que está arriba. Vamos a acampar y mañana bajaremos y será excelente. ¿Por qué la pregunta? Darío, un poco consternado, no dijo nada, pero quiso escuchar. Este señor dijo: ¿en serio van a ir? ¿No han escuchado las historias? ¿No saben en dónde están? Roberto dijo: bueno, sí, le dio el nombre de esa montaña. Dijo que muchas personas la habían recomendado ya que era un senderismo que pocas personas lo recorrieron, entonces eso era lo emocionante para ellos. Ser los únicos que irían, acamparían y regresarían y tendrían anécdotas que contar. Darío, por su parte,
Se quedó muy intrigado y le preguntó, ¿por qué nos dice eso? ¿Acaso pasa algo malo con esa montaña? El Señor les dijo, miren jóvenes, eh, yo no quiero hacer aguafiestas para ustedes, pero en esa montaña dice que habitan brujas. Darío y Roberto se quedaron pensativos. Darío dijo, ¿brujas en serio? Darío dijo, eso. Roberto dijo, ¿qué patrañas? Estamos... Es la actualidad, señor. Esas cosas no existen. Por favor, no intente darnos miedo con cosas que a un niño simplemente es un cuento para dormir. El señor de la tienda dijo, bueno, jóvenes, yo les advierto, hay historias, como ven, yo soy el último que está aquí. Y dice, no han sido bonitas esas historias. Cuando bajan ciertas personas de maneras como ustedes, emocionadas, decir que pasaron una mala noche o sentían que algo estaba vigilándolos. Tengan mucho cuidado, decía él. Roberto, Darío, a oídos sordos, dijeron, sí, sí, señor, muchas gracias por el consejo. Tomaron un poco más de agua y se aventuraron. Subieron con las bicicletas, había caminos empedrados, había eh, como es senderismo para justo las bicicletas donde se podía ir rápido y era emocionante para ellos. Nunca habían vivido algo tan lindo. Pero llegó la noche. Fue cuando, bueno, decidieron ver un lugar, un campo abierto, pero que sea cubierto por los árboles para que no le pegue tanto el viento. En una de estas, Darío prendió una fogata y en medio de cocinar, conversar entre ellos, armar sus carpas, él preguntó, Roberto dijo, ¿será cierto? Darío obviamente dijo, ay, ya vas a empezar tú también. Así existiera, ¿qué nos va a hacer? Somos dos hombres. Estamos en perfecto físico. Tú sabes cómo son las brujas, son unas ancianas. ¿Qué nos puede hacer ellas? Roberto dijo, tienes razón. Mejor no pensar en eso, que después ay, solo nos traerá un mal recuerdo de este hermoso viaje que hemos estado haciendo. Después de merendar, ellos decidieron cada uno a su carpa, no tan grande, sino lo suficiente para que entren, ir a acostarse. Pasó un tiempo y Darío no podía moverse, no podía dormir, perdón. Se movía de un lado al otro. Decía, se sentía incómodo, decía que no era como los otros viajes, que ya estaba acostumbrado a dormir en el piso con su funda para dormir, pero algo pasaba ahí. Era como si algo lo molestara. Revisó debajo, pero él recordaba que el lugar donde habían visto en la mañana
estaba llano, era un césped hermoso, pero en realidad cuando vio era lodo, había muchos sapos, gusanos que se movían debajo de su funda para dormir. En eso escuchó un ruido, pero Darío tal vez dijo, estoy soñando y ¿qué está pasando? En la mañana estaba tan hermoso este lugar. Eh, no pasó mucho cuando Roberto le preguntó, llamó por su nombre, dijo, Darío, ¿dónde estamos? Darío respondió y preguntó, no sé, Roberto, ¿recuerdas que en la mañana estaba este lugar muy hermoso? Roberto dijo, sí, 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 el pasto estaba muy verde. Veíamos el amanecer y los árboles nos cubrían hermosamente, era el lugar perfecto. Darío, asustado, salió. Vio, esperó un rato y no salía Roberto. Darío, muy curioso, porque le había dicho. Entró, metió la cabeza a la carpa de Roberto, pero estaba vacía. Consternado dijo, Roberto, Roberto, ¿qué pasó? Roberto, ¿dónde estás? ¿Qué ocurrió? Tú me hablaste hace rato. Ingenuo Darío pensaba que le estaban haciendo una broma, así que regresó a ver a su carpa y dijo, aquí está, sí, o estás atrás. No había nadie. Darío buscó y buscó. Cuando lo vio, era Roberto. Estaba siendo llevado por algo. Casi era hipnotizado. Un fuego, una luz. No sabía cómo describirlo. Pero Roberto estaba idiotizado con eso. Balbuceaba algunas cosas. Entonces Darío, sin saber qué hacer mucho, vio lo poco que aún estaba de la fogata que habían hecho, intentando meter lo poco que encontraba de ramas secas, aunque todos estaban de lodo la mayoría, se prendió. Intentó hacer una antorcha y seguir a Roberto, pero Darío sintió que no se podía mover. Lo había visto. Los sapos, los gusanos, habían subido por todos sus pies. Pero no era una cantidad que simplemente se podía sacudir y seguir. Eran cientos, eran miles, los que subían por su pie y hacían que estos no se movieran. Roberto cada vez se alejaba más y más. Darío gritaba, Roberto, no te alejes, Roberto, 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 no te alejes. Pero era inútil estos gritos. Darío, al ver tal escena espantosa para él, tomando fuerzas,
arrancó su pantalón y se logró zafar. Justo habían dejado las bicicletas preparadas. Y aún estaba la de Roberto. Darío agarró la suya sin pensarlo. Empezó a pedalear y bajar. A bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Cuando en una de estas calles se topó con Roberto. Se chocaron entre ellos. Roberto cobró la conciencia y dijo: Darío, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué estamos haciendo? Darío dijo: Roberto, ¿eres tú? ¿Por qué te grité y no me hacías caso? ¿Qué pasó? Roberto decía: no sé. Simplemente en la noche me levanté a hacer... fui a orinar. Cuando vi una luz. Y como cuando te llamé no me contestabas, pensaba que eras tú, que me ibas a dar una broma. La vi y no recuerdo nada más. En ese momento, Roberto y Darío vieron que más allá estaba la misma luz que habían visto. Pero esta vez no decidieron mirarlo ni un segundo más. Darío, Roberto se subieron a la única bicicleta que tenían como más pudieron y bajaron cuesta abajo. Era de noche, pero aún así había luz al llegar a la última tienda. Asustados tocaron la puerta y dijeron: Señor, por favor, ayúdenos, algo nos sigue o algo pasó, no sabemos. El Señor los hizo pasar, les dio un té y les dijo: se los dije, jóvenes, en esa montaña habita una bruja. Y si no me equivoco, ustedes vieron una luz. Uno de ustedes no había regresado. Pero qué suerte que tuvieron al poder escapar. Porque hay muchas veces que encontramos a la persona. Pero cuando las encontramos, están vacías. Como si de un cascarón lo viéramos. Bueno, amigos, esa fue la última historia. Perdón si al inicio estuve un poco como que los sonidos de arriba abajo. Estoy mal de la garganta. Igual estamos dando todo. Espero que les haya gustado esas 3 historias. Recuerden que fueron inventadas. Cualquier parecido pues con la realidad es pura coincidencia. Recuerden, pónganle su nombre. Los mejores nombres serán dichos en el siguiente video. Por ahora lo voy a dejar aquí. Tenía un tema. Este tema lo voy a subir el transcurso de esta semana. Así que espero que les guste. Y como a mí nos lleve todo esto. Todo esto nos lleve a contarlo una noche muy terrorífica. Muchas gracias. Ay, miren esto, ¿a poco no da miedo? Ay.